Esta es la historia de una promesa susurrada en una pulpería y de un hombre que cruzó la pampa entera para cumplirla, guiado solo por las estrellas. Pero antes de la promesa estaba la jaula. Alejo Casagrande sentía el peso de su apellido como un lazo apretado al cuello. Cada mañana, al ver el sol nacer sobre las miles de hectáreas de La Soñada. Tenía 30 años y el poder de un rey en sus tierras, pero su alma era la de un prisionero. El horizonte infinito que se extendía ante sus ojos no era una promesa de libertad, sino el recordatorio constante de los límites invisibles que lo ataban. El deber, la sangre, las alianzas. Un matrimonio arreglado con los Anchorena para unir campos y terminar viejas disputas. Un futuro escrito por otros. Un destino tan predecible y chato como la llanura en un día sin viento. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Che, necesito saber que no estoy solo en esto. Si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. La casona principal era un mausoleo de lujo y silencio. Cada objeto, desde los cubiertos de plata hasta los retratos de sus ancestros, parecía vigilarlo, juzgando cada uno de sus movimientos. Benjamín, el viejo capataz que lo había criado, insistía con la misma cantinela cada vez que podía. Es por el bien de la estancia, Alejo. Estefanía Anchorena es una buena muchacha, de buena familia, pero para Alejo, el nombre de Estefanía sonaba a negocio, a papeles firmados, al final de cualquier esperanza de encontrar una conexión real, una mujer que viera al hombre y no al patrón. Se sentía ahogado por esa soledad opulenta, un tipo de pobreza que la guita no podía solucionar. El anhelo de algo auténtico era una brasa que le quemaba por dentro, un fuego secreto que nadie, absolutamente nadie, a su alrededor parecía comprender. Él no quería una reina para su imperio de tierra, quería una compañera para su alma de gaucho. Por eso escapaba. Casi todas las tardes se despojaba del traje de patrón, se calzaba las bombachas gastadas, la faja de lana y el sombrero de ala ancha, ensillaba su criollo más arisco y se perdía en el campo, lejos de los formalismos y las expectativas. Solo ahí, con el viento pampero cortándole la cara y el olor a pasto mojado llenándole los pulmones, se sentía él mismo. El galope del caballo era el único ritmo que le daba paz, un latido salvaje y libre que ahogaba el tic-tac monótono del gran reloj del salón. Recorría los puestos, charlaba con su gente, escuchaba sus historias, compartía un mate amargo. Era en esos momentos, vestido como un simple paisano, donde encontraba retazos del hombre que quería ser. Un hombre cuya palabra valía más que su firma y cuyo corazón todavía no se había rendido a la jaula de oro que era su vida. Pero esa tarde, al volver a la casona con el alma un poco más liviana y el cuerpo cansado, el aire se sentía distinto, pesado. Una quietud tensa había reemplazado la calma habitual del atardecer. Benjamín lo esperaba en la galería, con una expresión que Alejo conocía demasiado bien, una mezcla de lealtad y malas noticias. Antes de que el capataz pudiera hablar, Alejo notó un baúl de viaje recién llegado, de cuero fino y con iniciales que no eran las suyas, apostado junto a la entrada principal. No tuvo que preguntar. El capataz se sacó el sombrero, en un gesto de respeto que solo presagiaba problemas. «Patrón», dijo con voz grave, «llegó una visita de la capital, mandada por los Anchorena. Dice que viene a ayudar con los preparativos de la boda». La jaula, de repente, se había vuelto insoportablemente más chica. Lucía Ferrer sintió la noticia como si la tierra seca y agrietada de la chacra se abriera bajo sus pies. Tenía 20 años y un cuaderno lleno de versos, pero su futuro acababa de ser reducido a 30 días.
30 días para convertirse en la esposa de don Armando, el vecino viudo cuya amabilidad era tan ancha como sus campos y tan vacía como el cielo en una siesta de enero. La voz de su padre, Ricardo, al anunciarlo, no sonaba a celebración, sino al martillo de un rematador cerrando un trato. Un trato para salvar la hipoteca, para salvar el honor. Una corriente helada le recorrió la espalda, vértebra por vértebra, a pesar del calor sofocante que se filtraba por las paredes de adobe. El aire se volvió pesado, espeso, imposible de respirar. La pluma que sostenía tembló, dejando una mancha de tinta negra sobre un verso a medio escribir. Un borrón oscuro que se sentía como el punto final de su propia historia. Don Armando no era un hombre malo, y eso lo hacía todo peor. A sus 50 años tenía la piel curtida por el sol y unas manos que hablaban de trabajo, no de crueldad. Pero sus ojos, cuando la miraban, no veían a Lucía. Veían la unión de dos campos, el fin de una deuda, una solución práctica a la soledad y a la ruina. Ella sería otro de sus bienes, tan útil y predecible como un buen par de bueyes. Sus hermanas mayores, Martina y Sofía, lo celebraban con un pragmatismo cruel, susurrando en la cocina que por fin Lucía dejaría sus cursilerías de piba soñadora para enfrentar el mundo real. Cada palabra era una espina que se le clavaba en el pecho, recordándole que su anhelo de un amor de zamba, de una conexión de alma, era considerado una simple tontería, una locura infantil frente a la abrumadora lógica del hambre. Su único refugio era ese cuaderno gastado, de tapas blandas y hojas amarillentas. Era su verdadera patria, un lugar donde las palabras tenían más valor que los títulos de propiedad. Allí escribía sobre un amor que no entendía de alambrados, guiado por la Cruz del Sur, una promesa susurrada en el viento. Pero esa tarde, mientras intentaba remendar el verso manchado, sus hermanas se lo arrebataron. Leyeron sus líneas más íntimas en voz alta, sus risas filosas cortando el aire quieto de la tarde. «Mírala a la poetisa, esperando a un gaucho que baje de las estrellas», se burló Martina. La humillación fue un fuego que le subió por el cuello, quemándole las mejillas. No lloró. Apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Una pequeña y secreta rebelión. Su coraje no era de gritos, sino de silencios. Una lealtad inquebrantable a ese mundo interior que ellas no podían tocar. Más tarde, su padre se sentó a su lado en la galería, con el mate en la mano y la desesperación en la mirada. No le dio una orden, lo que habría sido más fácil de rechazar. Le habló del abuelo, del orgullo de ser un Ferrer, de la vergüenza de perderlo todo por una mala cosecha. Le habló de su deber como hija. Es un sacrificio, Lucía, por nosotros, por este pedazo de tierra que es todo lo que somos, le dijo con la voz quebrada. Sus palabras no eran cadenas de hierro, sino de seda, mucho más difíciles de romper. La encerraban en una jaula de amor y culpa. ¿Cómo podía elegir su propio sueño, un sueño que nadie más veía, por sobre la supervivencia de su familia? La resignación comenzó a sentirse como una marea lenta y pesada, subiendo, amenazando con ahogarla por completo. Buscando un respiro, una bocanada de aire antes de que las paredes se cerraran sobre ella para siempre, acompañó a su padre a la pulpería del cruce de caminos. El bullicio, el olor a tabaco y ginebra, el rasgueo de una guitarra, todo era un alivio bienvenido al silencio tenso de su casa. Mientras su padre hablaba de negocios con otros chacareros, Lucía se quedó en un rincón observando. Los hombres hablaban con una mezcla de envidia y respeto del patrón de La Soñada, la estancia que se perdía en el horizonte. Mencionaron su nombre como si fuera una leyenda, Alejo Casagrande.
Decían que era el hombre más poderoso de la provincia, pero también el más solitario. Un hombre que prefería el galope de un caballo salvaje a los salones de la capital, un rey con alma de gaucho. El nombre resonó dentro de ella, una nota extraña en la monótona canción de su destino. Un hombre que lo tenía todo y se sentía prisionero. Una curiosidad peligrosa, como una pequeña brasa en un campo seco, se encendió en su pecho. Se obligó a apagarla de inmediato. Era una locura. Ella era Lucía Ferrer, la hija de un chacarero arruinado, prometida a don Armando. Su camino estaba trazado, cada paso contado en la cuenta regresiva de 30 días. Un hombre como Alejo Casagrande pertenecía a otro universo, a una estrella tan lejana que ni siquiera aparecía en los mapas de sus sueños más audaces. Decidió conscientemente no pensar más en él, pero el destino, como el viento de la pampa, no pide permiso para cambiar de dirección y soplar donde se le antoja. Fue 3 días después de su llegada a La Soñada, una tarde en que el sol teñía el horizonte de un naranja violento y polvoriento. Le habían pedido que llevara un recado a la cocina, y para evitar los pasillos opresivos de la casona, cruzó por el jardín. Fue entonces cuando lo vio. A unos 30 o 40 metros, junto a los corrales, una silueta de hombre se recortaba contra el cielo encendido. No podía distinguir sus rasgos, solo la estampa imponente, hombros anchos, una postura firme y arraigada a la tierra, la presencia de alguien que era dueño de cada centímetro que pisaba. No era la arrogancia del poder, sino la certeza tranquila de una fuerza natural. Sin previo aviso, una oleada de calor le subió por el cuello, quemándole las mejillas. Su corazón, ese músculo traidor, se desbocó en su pecho con una violencia que le robó el aire, y un hormigueo eléctrico le recorrió las yemas de los dedos, despertando cada nervio de su piel. Se quedó paralizada, con la nota arrugada en la mano, sintiendo una vergüenza profunda y lacerante. ¿Qué era esa reacción? ¿Cómo podía su cuerpo traicionarla de una manera tan primitiva por un completo desconocido, por una simple sombra a la distancia? Estaba prometida. Le debía lealtad a don Armando. Le debía obediencia a su padre y a su familia. Este sentimiento, este incendio súbito que la consumía por dentro, era una profanación, una falta imperdonable a su palabra y a su deber. Se obligó a bajar la mirada, a concentrarse en la textura del papel en su mano, en el sonido de los grillos que empezaban su canto nocturno. Luchó por recuperar el control, por apagar esa hoguera interna con la fría lógica de su realidad. Cuando se atrevió a levantar la vista de nuevo, buscando confirmar que solo había sido una locura pasajera, la silueta había desaparecido. El espacio vacío que dejó parecía vibrar, cargado con una ausencia más poderosa que su misma presencia. Los días siguientes se movió por la estancia como un fantasma, cumpliendo sus tareas con una eficiencia mecánica, la cabeza gacha y la mirada fija en el suelo. Construyó una fortaleza invisible a su alrededor, decidida a no volver a sentir esa pérdida de control. Evitaba las ventanas que daban al campo. Rehuía cualquier conversación que no fuera estrictamente necesaria. Pero la casona de La Soñada tenía vida propia y sus muros parecían susurrar secretos. Una mañana, mientras llevaba una bandeja con el servicio de mate por un corredor largo y en penumbra, escuchó voces provenientes del escritorio del patrón, cuya puerta estaba apenas entornada. Reconoció el tono respetuoso y algo cansino de Benjamín, el capataz. Y luego escuchó la otra voz, una voz masculina, grave y profunda, que no necesitaba alzarse para llenar el espacio. Era un sonido que parecía nacer del centro mismo de la tierra, cargado de una calma resonante y una autoridad inquebrantable.
El impacto fue instantáneo y devastador. Un escalofrío le recorrió la espalda, descendiendo lentamente, vértebra por vértebra, como si un dedo helado la estuviera tocando. Sintió una contracción aguda y punzante en el bajo vientre, un deseo tan súbito y chocante que sus rodillas flaquearon. La bandeja tembló en sus manos. Tuvo que apoyarse contra la pared fría para no caer. El corazón martilleándole en los oídos, ahogando las palabras que llegaban fragmentadas desde la habitación. No entendía lo que decían, algo sobre una tropilla o la sequía, pero no importaba. Cada palabra, cada inflexión de esa voz resonaba dentro de ella como si estuviera afinada con una cuerda secreta de su alma, tocando lugares que ni siquiera sabía que existían, despertando sensaciones que la avergonzaban y aterrorizaban por su pura intensidad. Era una invasión sensorial, una rendición involuntaria y completa de su cuerpo a un simple sonido. Permaneció allí, inmóvil, prisionera de esa cadencia, hasta que el sonido nítido de la puerta al cerrarse rompió el hechizo. El silencio que quedó a continuación fue casi peor. Un vacío abrumador donde antes había vibrado esa energía. Lucía se quedó temblando, con la espalda pegada a la pared, intentando procesar la violencia de su propia reacción. La vergüenza era una marea de fuego que le subía por el pecho. Era una mujer decente, una hija obediente, una novia comprometida. ¿Cómo podía albergar estas sensaciones tan carnales, tan salvajes, por un hombre cuya cara ni siquiera conocía? La certeza la golpeó con la fuerza de una bofetada. Ese hombre era un peligro, no un peligro externo, sino uno que vivía dentro de ella, que despertaba una parte de sí misma que debía permanecer dormida para siempre. Tenía que evitarlo. Tenía que huir de su presencia, de su voz, a cualquier costo. Su honor y su futuro dependían de ello. Con un esfuerzo sobrehumano, enderezó la espalda y reanudó su camino por el corredor, cada paso una reafirmación de su voluntad. Se prometió a sí misma que sería más fuerte. Se concentraría en los preparativos de la boda, en el rostro amable pero predecible de don Armando, en la gratitud que vería en los ojos de su padre. Usaría su deber como un escudo, como una armadura contra esa inexplicable y destructiva atracción. Se convenció de que podía controlar su destino, de que su decisión de mantener la distancia era suficiente para protegerla del abismo que había sentido abrirse a sus pies. Se repitió una y otra vez que el azar la había puesto en esa estancia, pero que su voluntad la mantendría a salvo. Sin embargo, no sabía que su destino ya no le pertenecía. Estaba atado a un hombre que, como la pampa misma, no se regía por mapas ni por tranqueras, sino por la ley indomable de su propio horizonte. Pasaron 10 días en los que Lucía se convirtió en una experta en la geografía del sonido y la ausencia. Mapeó los horarios de Alejo Casagrande con la precisión de un cartógrafo desesperado, aprendiendo el compás de sus botas sobre la madera del pasillo, el momento exacto en que su sombra se proyectaba en el patio camino a las caballerizas. Faltaban apenas 20 días para su boda con don Armando, y cada amanecer era un eslabón menos en la cadena que la ataba a su destino. La casona, que al principio le pareció inmensa, se encogía a su alrededor, volviéndose un laberinto opresivo donde cada esquina podía esconder el peligro de su presencia. El aire mismo parecía cargado con una electricidad latente, una tensión que le erizaba la piel y mantenía su cuerpo en un estado de alerta constante, un traidor que vibraba con la cercanía del hombre al que juró evitar. Era una guerra silenciosa que libraba contra sí misma, y la estaba perdiendo. El incidente ocurrió una tarde de bochorno, cuando el aire quieto y pesado parecía presagiar una tormenta. Lucía cruzaba el gran salón, un espacio solemne y silencioso, cuando vio a Tadeo,
el nieto más chico del capataz, jugando peligrosamente cerca de un enorme jarrón de porcelana china que descansaba sobre un pedestal de mármol. El tiempo pareció estirarse, volverse denso como la miel. Vio en cámara lenta cómo el pequeño tropezaba con la alfombra, cómo sus manitos se agitaban buscando equilibrio y cómo su cuerpo se precipitaba inevitablemente hacia la reliquia familiar. Sin permitirse un solo segundo para pensar, Lucía se lanzó hacia adelante. Su instinto no fue salvar el objeto, sino al niño. Lo empujó con fuerza, apartándolo de la trayectoria de la caída, y usó su propio cuerpo como escudo mientras el jarrón se hacía añicos contra el suelo con un estruendo que profanó el silencio de la estancia. El sonido del desastre atrajo a una de las amas de llaves, cuyo rostro se desfiguró por el horror al ver los fragmentos de la porcelana esparcidos como nieve sucia sobre el mármol. Tadeo, asustado por el estruendo y la reacción de la mujer, rompió en un llanto agudo. Lucía, ignorando un corte superficial que una esquirla le había hecho en el antebrazo, lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras tranquilizadoras. Su única preocupación era el niño. Cuando la mujer comenzó a reprender al pequeño, Lucía se interpuso, poniéndose de pie con una dignidad que no sabía que poseía. «Fue mi culpa», dijo con voz firme, atrayendo la mirada furiosa de la empleada hacia ella. «Yo estaba a cargo de él. Yo lo descuidé. El nene no tiene nada que ver». Asumió la responsabilidad completa. Una mentira piadosa para proteger al chico de un castigo que sabía sería severo. Se sentía extrañamente calma, como si al aceptar esa culpa estuviera tomando control de algo en su caótica vida. La noticia del jarrón destrozado, una pieza que había pertenecido a la bisabuela de los Casagrande, escaló con la rapidez de un fuego en el pasto seco. Primero a Benjamín, y de él directamente al despacho del patrón. Fue la misma ama de llaves quien le trajo la sentencia, con una satisfacción mal disimulada en su voz. «El patrón quiere verla, ahora mismo, en su escritorio». Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras, dejándola sin aire. El encuentro que había evitado con tanto esmero, la confrontación que la aterraba hasta los huesos, era ahora una orden ineludible. El largo camino por el corredor hacia el despacho se sintió como una caminata hacia el cadalso. Cada retrato de un Casagrande en las paredes parecía seguirla con ojos acusadores. El corazón le martillaba en el pecho, un tambor desbocado que ahogaba cualquier pensamiento coherente. Sus manos estaban heladas y un temblor incontrolable le subía desde las rodillas. Iba a enfrentarse al hombre cuya voz la desarmaba, y esta vez no habría escapatoria. Alejo escuchó el informe de Benjamín con una creciente irritación. Un jarrón de la dinastía Qing, una de las pocas piezas delicadas que su madre había insistido en traer de Europa, hecho trizas. Era una molestia, una distracción de los problemas reales de la estancia, de la sequía que amenazaba los campos. Pero entonces Benjamín pronunció el nombre de la culpable. Fue la chica nueva, Patrón, la hija de Ferrer. El apellido resonó en la quietud del despacho de una manera extraña, casi física. No era solo un nombre, era un eco, una vibración que le recorrió la columna y se instaló en su pecho con un peso inexplicable. Sintió un único y violento golpe de su corazón contra las costillas, una reacción absurda y desproporcionada. Una oleada de algo parecido a un presentimiento, intenso y desconcertante, lo invadió, borrando por completo su enojo y reemplazándolo por una urgencia que no lograba comprender. Que le descuenten el valor del sueldo y que no se hable más, sugirió Benjamín, práctico como siempre. Pero Alejo, para su propia sorpresa, negó con la cabeza. «No», dijo, y su propia voz sonó extraña, más grave de lo normal. «Quiero verla. Mandala a buscar».
La decisión fue un impulso puro, una necesidad visceral que brotó desde un lugar que no podía controlar ni entender. Se dijo a sí mismo que era una cuestión de disciplina, de dejar en claro que en su casa había reglas, pero era una mentira burda. Estaba poseído por una curiosidad devoradora. ¿Quién era esa mujer? Recordó la información que el capataz le había dado de mala gana días atrás. La hija de un chacarero que estaba por casarse con don Armando. La idea le provocó una punzada de rechazo tan violenta y primitiva que tuvo que apretar la mandíbula para disimularla. Un sentimiento oscuro y posesivo que no tenía ningún derecho a sentir. Lucía se detuvo frente a la imponente puerta de roble macizo. Levantó una mano para golpear, pero el temblor era tan fuerte que tuvo que bajarla, apretándola en un puño. Desde adentro le llegó el murmullo apagado de su voz, y esa sola vibración fue suficiente para que una oleada de calor la recorriera de pies a cabeza. Cerró los ojos, intentando desesperadamente construir un muro mental. Recordar su promesa a don Armando, el rostro preocupado de su padre, su deber. Pero su cuerpo era un territorio ocupado, una nación rebelde que ya no respondía a su gobierno. Adentro, Alejo miraba fijamente la puerta, esperando. Su pulso, normalmente calmo como un río profundo, galopaba con una extraña mezcla de anticipación y temor. Sentía que del otro lado de esa madera no solo estaba una empleada descuidada, sino una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. Justo cuando Lucía reunió el coraje para llamar, la puerta se abrió de golpe. Pero no era él, eran los dos nietos de Benjamín, que entraron corriendo a mostrarle un dibujo a su tío Alejo. Por un instante la tensión se rompió. Lucía sintió un alivio tan profundo que sus piernas flaquearon. Pero los niños fueron retirados tan rápido como aparecieron. Ahora, el silencio había vuelto. Más pesado que antes. Ella estaba en el umbral. Él levantó la vista. El encuentro era, por fin, inevitable. El aire abandonó los pulmones de Alejo en una exhalación silenciosa y brutal. Cuando levantó la vista, el mundo se contrajo hasta quedar reducido al umbral de la puerta. Ahí estaba ella. No era una empleada, ni la hija de un chacarero, ni una desconocida. Era una certeza. La luz del corredor la enmarcaba como a una aparición, iluminando el cabello oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros y la palidez casi translúcida de su piel. Pero fueron sus ojos los que lo aniquilaron. Dos pozos de noche y estrellas que lo miraban con una mezcla de terror y asombro. El reconocimiento no fue un pensamiento, fue un cataclismo, un terremoto que sacudió los cimientos de su alma. Era el rostro que había presentido en la soledad de sus cabalgatas, la presencia que su espíritu había estado buscando sin saberlo. Cada fibra de su ser, cada gota de su sangre, gritaba su nombre sin haberlo escuchado jamás. Ella era real, y estaba ahí, a punto de ser juzgada por él por un estúpido jarrón. La revelación fue tan violenta que por un instante temió que sus rodillas cedieran. Se aferró con fuerza a los brazos de su sillón de cuero, sintiendo la madera noble crujir bajo la presión de sus dedos. Su corazón, ese músculo traidor que había permanecido aletargado durante años, se desbocó en su pecho con una furia primitiva, un galope salvaje que amenazaba con romperle las costillas. Una ola de alivio devastador lo inundó, tan intensa que casi lo hizo llorar. Existía, pero inmediatamente después un fuego consumidor, un deseo tan profundo y posesivo que lo asustó, le quemó las entrañas. Era suya, siempre lo había sido. Y el terror helado se apoderó de él al recordar su destino, don Armando. La idea de que otro hombre pudiera tocarla, que pudiera poseer lo que el universo acababa de revelarle como propio, fue una agonía física, una puñalada de hielo en medio del incendio.
Lucía obligó a sus ojos a subir desde el piso de madera pulida hasta el hombre sentado detrás del escritorio. El impacto fue físico, como recibir un golpe seco en el pecho que le robó el aire y la dejó sin defensas. Era alto, incluso sentado, con unos hombros anchos que parecían cargar con el peso del horizonte. Su rostro no era simplemente atractivo, era una obra de la naturaleza, una belleza masculina, brutal y sin pulir, tallada por el sol y el viento. La mandíbula firme, el cabello oscuro y rebelde y unos ojos que la atraparon al instante. Eran de un color indefinido entre el verde del monte y el ámbar del atardecer. Dos brasas encendidas que no solo la miraban, sino que parecían despojarla de cada capa, de cada secreto, hasta llegar al centro tembloroso de su alma. No era un hombre, era una fuerza de la naturaleza, la personificación de la pampa misma, indomable, vasto y terriblemente hermoso. Su cuerpo lo reconoció con una certeza que su mente no podía explicar ni aceptar. Un escalofrío eléctrico le recorrió la espalda, despertando cada nervio, cada poro de su piel. Sus piernas se convirtieron en trapo y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no derrumbarse. Una oleada de calor insoportable le subió por el cuello, quemándole las mejillas, y un calor húmedo y vergonzoso nació en el centro de su ser, una respuesta tan carnal y primitiva que la humilló profundamente, un anhelo tan violento que le dolió en el centro del pecho, una necesidad casi animal de cruzar la distancia que los separaba, de tocarlo, de sentir si su piel quemaba tanto como su mirada. El terror la paralizó. Este sentimiento era una traición a su palabra, a su familia, a don Armando. Era un abismo, y ella estaba parada al borde, a punto de caer para siempre. El tiempo se detuvo. El sonido de los grillos afuera, el tic-tac monótono del gran reloj del salón, todo desapareció. Solo existían sus miradas, un puente invisible y cargado de una tensión insoportable que los unía a través de la habitación. No hacían falta palabras. En el silencio denso y vibrante, sus almas se estaban gritando la verdad. «Te encontré», decían los ojos de él. «Acá estoy», respondían los de ella. Era un reencuentro que desafiaba la lógica, una conversación silenciosa sobre destinos cruzados y promesas hechas en otra vida. El mundo entero, con sus reglas, sus apellidos y sus deudas, se había desvanecido más allá del umbral de esa puerta. Por un instante eterno, no eran el patrón y la empleada. No eran el Casagrande y la Ferrer, eran simplemente un hombre y una mujer que acababan de encontrar la pieza que les faltaba, el eco perdido de su propia canción. El hechizo se rompió con el sonido metálico y solemne de las campanadas del reloj del pasillo. El mundo real, con su crueldad y sus obligaciones, volvió a estrellarse contra ellos. Alejo se obligó a enderezar la espalda, a ponerse la máscara fría y distante del patrón. La vulnerabilidad desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión severa que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos. Lucía bajó la mirada, avergonzada, el recuerdo de su compromiso cayendo sobre ella como una manta helada. Volvía a ser la hija de un chacarero arruinado, parada frente al hombre más poderoso de la provincia para responder por su torpeza. Él se aclaró la garganta, y el sonido que antes la había desarmado, ahora parecía una sentencia. El jarrón era lo de menos. Ambos sabían que lo que se había roto en esa habitación era mucho más valioso, y para siempre. «Hable», dijo él, y la palabra, despojada de toda emoción, fue más cortante que un cuchillo. Alejo se obligó a mirarla como lo que era, una empleada que había cometido un error costoso, pero cada segundo que sus ojos se posaban en ella era una tortura exquisita. Su corazón galopaba desbocado, un potro salvaje contra el cerco de sus costillas. Lucía explicó lo del niño. Su voz, un hilo tembloroso pero firme.
asumiendo una culpa que él sabía, por instinto, que no era enteramente suya. El subtexto vibraba en el aire denso del despacho. No hablaban de un jarrón, hablaban de destinos rotos, de encuentros imposibles. «No la voy a despedir», sentenció Alejo, interrumpiéndola. El alivio en el rostro de ella fue una puñalada. «Pero el valor del jarrón se descontará de su sueldo. Puede retirarse». Era una justificación racional. Una mentira para Benjamín, para el mundo, para sí mismo. La verdad era más simple y aterradora. No podía dejarla ir. No ahora que la había encontrado. Había sellado su destino al de ella, condenándolos a la cercanía. La sentencia de no ser despedida no fue un alivio, fue una condena diferente. Lucía salió del despacho con las piernas temblando, sintiendo la marca de su mirada en la piel como un hierro candente. Ahora, la estancia se había convertido en una trampa de lujo. Cada día era una danza peligrosa de evasión y encuentro. Aprendió a sentir su presencia antes de verla. Una corriente eléctrica en el aire, un cambio sutil en la atmósfera que erizaba su vello y aceleraba su pulso. Se cruzaban en los largos corredores y el mundo se detenía en esos 2 segundos de contacto visual robado, una eternidad donde se decían todo sin pronunciar palabra. Ella bajaba la vista, el calor subiéndole al rostro, sintiéndose una traidora a su promesa, a su familia, pero su cuerpo, ese desleal, se negaba a obedecer. Anhelaba esos encuentros con una sed desesperada, una necesidad tan profunda y vergonzosa que la dejaba sin aliento, luchando por mantener en pie las ruinas de su resolución. La obsesión se apoderó de Alejo con la fuerza de un malón. Su rutina, antes predecible como el ciclo de las cosechas, se desvió de su curso. Orbitando ahora en torno a ella, creaba excusas que eran transparentes hasta para él mismo. Iba a la cocina a buscar un vaso de agua solo porque sabía que era la hora en que ella ayudaba a preparar la cena. Aparecía en la huerta con el pretexto de revisar los cultivos, cuando su única intención era verla de lejos, con las manos en la tierra, ajena a su vigilancia. Benjamín, su sombra fiel, lo observaba con una preocupación silenciosa que pesaba más que cualquier reproche. «¿Anda buscando algo, patrón?», le preguntó una tarde, con la mirada clavada no en Alejo, sino en la figura de Lucía que se alejaba por el jardín. «Que el campo esté en orden, Benjamín». «Solo eso», respondió Alejo con una dureza que no engañó a nadie. El viejo capataz asintió lentamente, pero sus ojos decían que sabía perfectamente qué clase de desorden estaba comenzando a reinar en La Soñada. El primer contacto fue un accidente tan inevitable como el amanecer. Lucía cargaba una pila de sábanas recién lavadas, tan alta que le tapaba la vista, cuando dobló una esquina del corredor y chocó contra una pared sólida que no era una pared. Las sábanas volaron por el aire como palomas blancas asustadas. Antes de que pudiera caer, 2 manos fuertes la sujetaron por los brazos, estabilizándola. Era él. El mundo se detuvo. El olor a cuero, a campo y a hombre la envolvió, anulando todos sus sentidos. Mientras él la ayudaba a recoger las sábanas, sus manos se rozaron. Fue un contacto mínimo, la punta de sus dedos contra el dorso de la mano de él, pero el impacto fue cataclísmico. Una descarga eléctrica, violenta y cegadora, los recorrió a ambos, un latigazo de energía pura que les robó el aliento. Se quedaron congelados, mirándose, con una sábana a medio levantar entre ellos. El aire crepitaba. Horas después, ambos podían sentir el calor exacto, la marca invisible donde sus pieles se habían encontrado. La presión del mundo exterior se estrelló contra ella con la brutalidad de una carta. Llegó con el chasqui del pueblo, escrita con la letra prolija y sentenciosa de su hermana Martina. Faltaban solo 15 días. 15. La palabra latía en el papel como un corazón a punto de estallar.
La carta detallaba los preparativos de don Armando, el vestido que estaban arreglando para ella, la alegría de su padre al ver la deuda casi saldada. Cada frase era una vuelta de tuerca, apretando el nudo de la culpa en su garganta. «Esperamos que hayas dejado tus pavadas de poetisa y entiendas la suerte que tenés», terminaba la carta. Lucía la arrugó en un puño, el papel crujiendo como hojas secas. El recuerdo del roce de la mano de Alejo, ese fuego que todavía sentía arder en su piel, se convirtió en la prueba de su pecado. Sintió pánico. Una marea helada que amenazaba con ahogarla. Tenía que terminar con esa locura. Tomó una decisión desesperada. Lo evitaría a toda costa. Se volvería invisible, un fantasma en su propia casa hasta que llegara el día de su sacrificio. Esa noche, el whisky no lograba apagar el incendio que Alejo tenía por dentro. Estaba en su escritorio, la botella a medio vaciar, con Benjamín sentado frente a él en un silencio de años. El viejo capataz no preguntaba, esperaba. Y Alejo, finalmente, se quebró. No dijo su nombre, no hacía falta. La encontré, Benjamín. Su voz era un susurro ronco, cargado de una desesperación que nunca antes había mostrado. Toda mi vida caminando sobre esta tierra, sintiendo que algo me faltaba, y era ella, era ella. Levantó la vista y sus ojos, normalmente dueños del horizonte, estaban perdidos, ahogados, y está prometida a otro hombre. El universo me la puso enfrente solo para mostrarme lo que nunca voy a poder tener. Por primera vez, Benjamín vio al hombre detrás del patrón, un hombre acorralado, no por las disputas de tierras ni por la sequía, sino por una ley mucho más antigua y cruel. El capataz entendió que el verdadero peligro para la soñada no era el clima, sino el corazón desbocado de su dueño. El encuentro sucedió en las caballerizas, el aire espeso con el olor a alfalfa y cuero. Lucía había ido a llevar un ungüento para uno de los caballos y él estaba allí, apoyado contra un poste, como si la estuviera esperando. «Es un animal noble», dijo él, señalando con la cabeza al zaino que ella cuidaba, «pero tiene el espíritu chúcaro, no le gusta el encierro». Sus palabras no eran sobre el caballo. Lucía tragó saliva, sintiendo el corazón martillarle contra las costillas. Quizás solo necesita que alguien entienda su naturaleza, no que intente domarla, respondió ella, la voz apenas un susurro. La tensión era un animal vivo entre ellos, palpable. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia. El espacio se volvió denso, eléctrico. Hay destinos que parecen escritos en piedra, ¿no cree?, preguntó él, la voz baja, una caricia áspera. Ella levantó la barbilla, sosteniéndole la mirada. «Hasta la piedra más dura se quiebra», replicó, sin aliento. Estaban al borde de algo irreversible, una confesión que lo cambiaría todo, cuando un peón entró al establo, rompiendo el hechizo con un saludo respetuoso. La tormenta se desató sin aviso, una furia de viento y agua que convirtió la tarde en noche. Los había sorprendido en el puesto más alejado de la estancia, donde habían ido por motivos distintos. Él a verificar una aguada, ella a llevarle una medicina al puestero. Ahora estaban atrapados, solos, en la pequeña y rústica capilla de adobe que servía de refugio. El sonido de la lluvia torrencial sobre el techo de chapa era un estruendo que borraba el mundo exterior, dejándolos en una intimidad forzada y peligrosa. Las pretensiones se disolvieron con la primera gotera. Hablaron, de verdad. Él le confesó la soledad del poder, el peso de un apellido que era una jaula de oro. Ella le habló de sus versos, de su miedo a que sus sueños se secaran como la tierra bajo el sol. En la penumbra, iluminado solo por los relámpagos, se vieron las almas. Él levantó una mano y con una ternura que desmentía su rudeza, le apartó un mechón de pelo húmedo de la cara. Se inclinó lentamente.
El aire se volvió fuego. Sus labios estaban a un suspiro de distancia cuando un trueno ensordecedor hizo temblar los cimientos de la capilla, devolviéndolos a la cruda realidad de quiénes eran y a quién pertenecían. La noticia cayó como un rayo en un cielo sin nubes, traída por su propio padre, Ricardo, cuyo rostro curtido por la desgracia anunciaba el final. Don Armando, impaciente y decidido, había adelantado todo. Llegaría en 2 días para buscarla, y la boda se celebraría al final de la semana. 2 días. El tiempo, que antes era un río lento, se había convertido en una catarata que la arrastraba hacia el abismo. Alejo lo vio todo desde la galería de la casona. Vio el cuerpo de Lucía tensarse, la sangre abandonar su rostro, la luz de sus ojos apagarse como una vela en una ráfaga de viento, una furia helada y primitiva, una rabia posesiva que no sabía que albergaba, se apoderó de él. El patrón de la soñada se desvaneció, y en su lugar quedó un animal acorralado, un hombre que acababa de ver cómo le arrebataban el alma. La tierra, el honor, las alianzas, todo se convirtió en cenizas. Solo existía ella, y no iba a permitir que se la llevaran. La encontró esa misma noche en la capilla de la estancia, el único lugar donde la soledad parecía tener un eco sagrado. No entró con sigilo. Sus pasos resonaron en las baldosas de piedra, urgentes, decididos. Ella se dio vuelta, asustada, y sus ojos se encontraron en la penumbra iluminada por una sola vela. «Te vas», dijo él. No fue una pregunta, fue la constatación de una herida abierta. Lucía intentó levantar un muro con palabras de deber y gratitud hacia su familia, pero él lo derribó de un solo golpe. Se acercó hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el temblor que ella no podía ocultar. «No me hables de tu padre. Háblame de la corriente que sentiste cuando nuestras manos se rozaron. Decime, mirándome a los ojos, que no sentís este incendio que nos está consumiendo a los dos ahora mismo». Su voz era un susurro áspero, una caricia de lija que le arrancó todas las defensas. La fortaleza de Lucía se hizo añicos. Las lágrimas, contenidas durante semanas, brotaron como un manantial roto, trazando caminos de plata sobre sus mejillas. «No entendés», sollozó, la voz quebrada por una angustia que la partía en dos. «Mi familia, lo perderían todo. La tierra, el nombre, la dignidad, todo. No es una elección que pueda hacer, es una deuda de sangre. Soy el precio para salvarlos». El dolor en su voz era tan palpable que Alejo sintió como si le estuvieran clavando astillas en el pecho. Y entonces lo confesó en un murmullo apenas audible, la verdad que la avergonzaba y la liberaba. «Nunca sentí por nadie lo que siento por vos. Me aterroriza, me da la vida y me la quita, pero no puedo, Alejo. No debo elegir mi corazón por sobre el pan de mi familia». La confesión quedó flotando entre ellos, una verdad tan hermosa como cruel. Un pájaro con las alas rotas. Él la escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada palabra de su dolor como si fuera propio. La furia se había transformado en una ternura feroz, una necesidad desesperada de protegerla del mundo y de sí misma. Cuando ella terminó, él tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Escúchame bien», dijo, su voz cargada de una convicción que hacía temblar el aire. «Yo te estaba esperando antes de saber tu nombre, años enteros cabalgando solo, rechazando cada matrimonio arreglado, porque sabía que no eran vos. En cada atardecer, en cada estrella de la Cruz del Sur, te buscaba a vos». Sus pulgares acariciaron sus lágrimas, limpiando su dolor. «Al diablo con los Anchorena, al diablo con el qué dirán, al diablo con mi apellido si no puedo tenerte a vos. No me importa nada más. Elegime a mí, Lucía.
te juro por esta tierra que pisamos que no voy a dejar que te caigas. Nunca. El mundo se redujo a la distancia entre sus labios. La libertad que él le ofrecía era un paraíso y una condena. Podía tomar su mano y volar, pero el fuego de su partida consumiría a su familia. «No puedo», susurró ella, el corazón desgarrado. «No puedo pedirte que me esperes, porque sería una crueldad». La mirada de Alejo se endureció, no de enojo, sino de una decisión irrevocable. «Entonces no me pidas nada. Déjame robarte este momento, que sea nuestro, que sea la única verdad». Y la besó. No fue un beso tierno, fue un acto de desesperación y pertenencia. Fue la colisión de dos mundos, el sabor salado de las lágrimas de ella mezclado con la urgencia de él. Fue un incendio que consumió el miedo, el deber y la soledad, dejando solo la certeza absoluta de que habían nacido el uno para el otro. Un instante de eternidad donde todo era perfecto y posible. El sonido de la campana de la casona llamando a la cena rompió el hechizo con la brutalidad de un hachazo. El mundo real, con sus deudas y sus plazos, regresó para reclamarlos. Se separaron jadeando, con la piel ardiendo y las almas marcadas para siempre. La realidad se estrelló contra ellos. Ella debía volver a la casa, a su padre, a su destino sellado. Él tenía que dejarla ir, por ahora. Sus miradas se encadenaron una última vez en la penumbra. No hubo palabras, no hacían falta. Sus ojos le hicieron una promesa silenciosa, un juramento más fuerte que cualquier palabra hablada. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso, un sacrificio. Él se quedó inmóvil, viéndola partir, sintiendo cómo se llevaba un pedazo de su alma, pero en su interior la decisión ya estaba tomada. Había cumplido su deber como patrón toda su vida. Ahora iba a cumplir la ley de su corazón. La pampa entera sería testigo de que a un Casagrande no se le arrebata lo que es suyo. El viaje de regreso a la chacra fue una procesión fúnebre para un alma todavía viva. Lucía se sentó en la carreta junto a su padre, con la espalda rígida y la mirada perdida en el horizonte que se tragaba la soñada. No lloró. Sus lágrimas se habían secado en la capilla, dejando tras de sí un desierto de resignación. Al despedirse, Tadeo, el nieto del capataz, se le había aferrado a las piernas, suplicando con un llanto desgarrador que no se fuera, que se quedara a contarle cuentos. Tuvo que ser Benjamín quien lo apartara suavemente. Con una mirada en sus ojos viejos, que era una mezcla de pena y comprensión. Esa imagen, la del niño llorando por ella, fue la última astilla en su corazón roto. Su padre no decía nada, pero el alivio culpable en su rostro era más ruidoso que cualquier palabra. Estaba volviendo a su jaula, y esta vez el carcelero era el amor que sentía por su familia. El sacrificio tenía sabor a ceniza. Alejo se convirtió en una sombra que deambulaba por los pasillos de su propia casa. El silencio que Lucía había dejado atrás no era paz, era un vacío que aullaba, un eco de su ausencia en cada habitación. No comía, no dormía, pasaba las horas en su despacho, no trabajando, sino mirando por la ventana hacia el camino por el que ella se había ido, como si con la pura fuerza de su voluntad pudiera hacerla regresar. Benjamín entraba y salía, dejándole bandejas con comida que quedaban intactas, un mate que se enfriaba sin ser tocado. Una noche lo encontró así, con la mirada clavada en la Cruz del Sur, y se atrevió a hablar. «¿No va a hacer nada, patrón?». La pregunta flotó en el aire denso. Alejo giró la cabeza lentamente y sus ojos por primera vez no eran los de un líder, sino los de un hombre perdido. «Soy dueño de todo lo que ves, hasta donde se pierde la vista, Benjamín». Su voz era un susurro roto.
y no sirve para nada. Mi poder no puede comprar un solo minuto de su tiempo. El día de la boda amaneció con un sol cruelmente brillante, un cielo azul y despejado, que parecía burlarse de la tormenta que se desataba en el alma de Lucía. La pequeña chacra bullía con una actividad febril y ajena a su dolor. Sus hermanas, Martina y Sofía, se movían de un lado a otro con una alegría afilada, arreglando flores silvestres en jarrones de lata y comentando sobre la buena fortuna que finalmente había sonreído a la familia. El vestido llegó en una caja de cartón. Era simple, de un blanco opaco, sin adornos. Cuando se lo puso, la tela se sintió fría contra su piel, como una mortaja. Se miró en el trozo de espejo rajado de su cuarto y no se reconoció. Vio a una extraña, una mártir con los ojos vacíos, una muñeca de trapo a punto de ser entregada. Afuera, los primeros invitados comenzaban a llegar, sus risas y charlas, un murmullo distante que anunciaba el final de su vida. El tiempo se había agotado. En la penumbra de su escritorio, la claridad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Su mirada cayó sobre una pequeña caja de madera donde había guardado una de las esquirlas más grandes del jarrón de porcelana. El recuerdo de su primer encuentro, del terror y la fascinación en los ojos de ella, lo invadió con una nitidez dolorosa. Se dio cuenta de que la soñada, su legado, el imperio que sus ancestros habían construido con sangre y sudor, no era más que un montón de tierra y polvo sin ella. Era un rey en un reino vacío. La imagen de Lucía, en ese mismo instante, parada frente a otro hombre, a punto de pronunciar un sí que la encadenaría para siempre, fue una tortura física, un nudo de fuego en sus entrañas. El poder no era tener, era ser. Y él, sin ella, no era nada. Se puso de pie de un solo movimiento, la silla de cuero crujiendo en protesta. El escándalo, la furia de los Anchorena, la opinión del mundo entero, todo se desvaneció. Solo quedaba ella. Con el vestido puesto y el velo improvisado cubriéndole el rostro, Lucía se acercó a la pequeña ventana de su habitación. Vio a don Armando esperando bajo la enramada, conversando con su padre. Vio a los vecinos, a su familia, a todos los que había querido proteger con su sacrificio. Y por primera vez, una pregunta terrible y liberadora se abrió paso a través de la niebla de su resignación. ¿Quién la protegería a ella? El recuerdo del beso de Alejo, de su promesa desesperada en la capilla, no era un sueño, era la única verdad que le quedaba. Sintió el frío del vestido como la prueba de su error, el símbolo de la prisión perpetua que estaba aceptando, una vida de silencio, de respeto sin amor, de sueños marchitos. El coraje, ese sentimiento que siempre había guardado en sus versos, le recorrió las venas como una corriente eléctrica. Tenía que elegir, tenía que elegirse. Pero la guitarra comenzó a tocar la melodía de entrada, una zamba lenta y triste. Era la hora, ¿era demasiado tarde? Salió de su despacho como un animal que escapa de su jaula, con una determinación salvaje en la mirada. Benjamín lo interceptó en el pasillo, su rostro una máscara de preocupación y lealtad. «Patrón, por el amor de Dios, piense en lo que está haciendo. Es la boda de la hija de un chacarero. Los Anchorena nos van a declarar la guerra. Será un escándalo que manchará su nombre para siempre». Alejo no se detuvo. Puso una mano en el hombro del viejo capataz, su agarre firme como el acero. «Mi nombre no es nada si la pierdo a ella, Benjamín, y ya no soy el patrón que debe cuidar estas tierras». Lo miró a los ojos, y el viejo vio la verdad inquebrantable que ardía en ellos. «Soy el hombre que le hizo una promesa». Lo dejó atrás y caminó con paso rápido y resonante hacia las caballerizas, el sonido de sus espuelas marcando un ritmo de urgencia.
Mientras ensillaba a su criollo más veloz, el viento le trajo, desde la distancia, el débil repique de las campanas de una capilla. La ceremonia había comenzado. El aire pesado de la siesta pampeana se había colado en la humilde capilla improvisada bajo la enramada, pegándose a la piel de los invitados con una humedad pegajosa. Lucía sentía el peso muerto y posesivo de la mano de don Armando sobre la suya. Una jaula de carne y hueso. El cura, un hombre de rostro adusto y palabras monótonas, recitaba la letanía del sacramento, su voz un zumbido de insecto que apenas lograba penetrar la niebla de su desesperación. Cada palabra era un martillazo que la clavaba a un destino que no era el suyo. Miró los rostros de su familia, la satisfacción cruel en los de sus hermanas, la mezcla de alivio y culpa en el de su padre. Estaba a un suspiro de pronunciar las dos palabras que eran el sonido de una reja cerrándose para siempre. Su corazón era un pájaro herido aleteando débilmente contra las costillas. ¿Y vos, Lucía Ferrer, aceptás a don Armando como tu legítimo esposo? El silencio que siguió fue un abismo. Fue entonces cuando el mundo se rompió. Primero fue un sonido, un retumbar lejano que creció con una velocidad aterradora, convirtiéndose en el trueno de cascos galopando sobre la tierra seca. Todas las cabezas se giraron hacia la tranquera del campo. Una nube de polvo ocre se levantó en el horizonte y de ella emergió una figura, una aparición forjada en urgencia y leyenda. Alejo Casagrande, montado en su criollo negro azabache, cubierto de sudor y tierra, irrumpió en la ceremonia como un malón. El caballo se encabritó al frenar, levantando tierra que se esparció sobre las flores y los manteles blancos. Las guitarras enmudecieron a mitad de un acorde. Un silencio denso y colectivo cayó sobre la concurrencia. Alejo desmontó de un salto y el sonido metálico de sus espuelas sobre el suelo fue lo único que profanó la quietud. Sus ojos, dos brasas encendidas, ignoraron a todos y se clavaron en ella, reclamándola a través del espacio y el tiempo. Él caminó hacia ella, abriéndose paso entre los invitados estupefactos, como si fueran fantasmas. Se detuvo a escasos metros del altar improvisado, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo de la cabalgata. Don Armando, con el rostro congestionado de furia, dio un paso al frente, pero la mirada de Alejo lo congeló en el sitio. No era la mirada de un patrón, era la de un animal defendiendo lo que era suyo. «Vine por vos, Lucía», dijo Alejo. Su voz, ronca por el polvo, pero con una resonancia que hizo vibrar el aire. «Crucé la pampa entera porque una promesa susurrada en una pulpería vale más que toda la tierra que lleva mi apellido. No soy el patrón Casagrande pidiendo permiso, soy Alejo, el hombre que te encontró y supo que eras su destino. Y no voy a permitir que te cases con otro, no mientras yo respire». La declaración, pública y devastadora, dejó a todos sin aliento. Era la humillación suprema. Un hombre de su talla arriesgándolo todo por ella. El mundo de Lucía se contrajo hasta quedar reducido a dos opciones. Detrás de ella estaba la jaula de seguridad, el honor de su familia, un futuro sin hambre, el cumplimiento de su deber. Delante de ella estaba él, el abismo de la libertad, una promesa de un horizonte sin alambrados. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un rugido sordo. Vio la cara de su padre, desfigurada por la vergüenza, y la de sus hermanas, pálidas de incredulidad y rabia. Era la ruina de ellos o la salvación de su alma. Alejo no se movió, simplemente extendió su mano, una mano curtida por las riendas y el trabajo, una mano que era un ancla y un par de alas al mismo tiempo. No dijo nada más, no hacía falta.
La pregunta flotaba en el aire denso y cargado de escándalo. ¿Confiaba en él? ¿Se elegía a sí misma? El silencio se estiró, volviéndose insoportable. El tiempo detenido en el filo de una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Y entonces se movió. Con una calma que no sabía que poseía, Lucía dio un paso. Luego, otro. Cada paso fue un martillazo sobre los cimientos de su antigua vida. Un adiós a la hija obediente que había sido. Ignoró el grito ahogado de su madre y la maldición que su padre escupió entre dientes. Caminó hacia Alejo y al llegar frente a él, tomó su mano. La corriente eléctrica que los unió fue una confirmación, un juramento. Luego, con un gesto deliberado, se llevó las manos a la cabeza y se arrancó el velo, dejándolo caer al suelo como una piel muerta. «Sí», dijo, su voz clara y firme, no respondiendo al cura, sino a él. «Sí, voy con vos». El caos estalló. Su padre gritó, «¡Deshonra!». Pero Alejo ya la estaba subiendo a su caballo. Se montó detrás de ella. La rodeó con sus brazos en un gesto de posesión y protección absolutas, y espoleó al criollo, que partió al galope, dejando atrás un mundo de reglas rotas y un escándalo que se convertiría en leyenda. Se detuvieron a leguas de distancia, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta bajo la sombra protectora de un ombú centenario. El único sonido era el del viento y el de sus propias respiraciones, que por fin encontraron un ritmo acompasado. Él la ayudó a bajar y se quedaron de pie, mirándose con el polvo del camino todavía en sus ropas y la libertad en sus ojos. «Tenía que hacerlo», susurró él, acariciándole la mejilla, trazando el contorno de su coraje con la yema de los dedos. «Ese hombre no te merecía». Benjamín se enteró de sus planes. Iba a usar tu campo para un negocio sucio y después dejar a tu familia en la ruina. No solo te salvabas de una vida sin amor, Lucía, sino de una traición. La revelación fue un bálsamo, la última cadena de culpa rompiéndose. Ella se echó a llorar, pero esta vez de alivio. Él la estrechó contra su pecho y la besó, un beso que no era de urgencia ni de desesperación, sino de certeza, un beso que era el sello de una promesa cumplida, el verdadero comienzo de sus vidas. Pasaron 3 lunas, 3 ciclos completos en los que la soñada dejó de ser una casona para convertirse en un hogar. La soledad de Alejo se disolvió en el aroma a mate recién cebado que Lucía le alcanzaba cada mañana, en el sonido de su risa que ahora llenaba los corredores antes silenciosos. Él la observaba escribir junto a la ventana, con la luz del atardecer tiñendo de oro las páginas de su cuaderno, y entendía que toda la riqueza del mundo no era más que polvo comparada con la paz que sentía en esos instantes. Cabalgaban juntos por la pampa, no como patrón y paisana, sino como 2 almas que por fin habían encontrado su par. Le enseñó a leer las estrellas y ella le enseñó a ponerle palabras a los silencios del campo. El amor de ellos no fue un incendio que se consume, sino un fuego manso y constante, el fuego de un hogar que calienta y da refugio, la prueba viviente de que su elección no había sido una locura, sino el único camino posible hacia la verdad. La validación llegó un mes después, no como un perdón, sino como una noticia que corrió como reguero de pólvora desde el pueblo. Benjamín se lo contó a Alejo una tarde, con un diario viejo en la mano y una expresión de asombro respetuoso. Don Armando había sido expuesto como un estafador. Sus negocios, construidos sobre deudas y promesas falsas, se habían derrumbado, arrastrando a varios chacareros a la ruina. El matrimonio con Lucía no había sido solo un arreglo para salvar a su padre, sino la pieza final de un plan para apoderarse de las tierras de los Ferrer y usarlas como garantía en una última jugada desesperada. Alejo no sintió triunfo.
Solo un frío alivio que le recorrió la espalda. No solo la había salvado de una vida sin amor, la había rescatado de las garras de un lobo disfrazado de cordero. La sociedad que los había juzgado ahora murmuraba con admiración. El escándalo se había transformado en una leyenda de coraje y justicia poética, borrando la última sombra de culpa del corazón de Lucía. La vida en la estancia floreció con una nueva energía. Tadeo, el nieto del capataz, ahora corría por los jardines sin miedo, sabiendo que en la galería siempre lo esperaba Lucía con un cuento nuevo o una golosina escondida. El viejo Benjamín, que había temido el fin del linaje Casagrande, observaba a Alejo con una paz que no había visto en 30 años. Una tarde, mientras compartían un mate en silencio, el capataz finalmente lo dijo. Estaba equivocado, patrón. Usted no necesitaba más campo, necesitaba encontrar su norte. Era su bendición, el reconocimiento de que la verdadera herencia no estaba en la tierra, sino en el corazón. De las hermanas de Lucía apenas se supo. La caída de don Armando las había dejado en una posición precaria, cosechando los frutos amargos de su propio cinismo. Los arcos menores de sus vidas se habían cerrado, no con venganza, sino con la simple y contundente lógica del destino, dejando el camino libre para la felicidad que ellos habían elegido construir. Una madrugada, Alejo se despertó antes que el sol. La misma luz pálida que antes se filtraba por las cortinas para recordarle su jaula de oro, ahora acariciaba el rostro dormido de Lucía a su lado, su pelo oscuro desparramado sobre la almohada, su respiración suave y acompasada, el cuaderno de versos descansando en la mesita de luz. La casona ya no era un mausoleo de lujo, era el refugio de su amor. Se levantó sin hacer ruido y caminó hasta la ventana. El horizonte infinito que antes representaba los límites de su prisión, ahora era una página en blanco, una promesa de todos los amaneceres que compartirían. Él había cruzado la pampa entera, guiado solo por las estrellas para cumplir una promesa, y ahora, cada mañana, se despertaba junto a su constelación entera. El hombre que lo tenía todo finalmente había encontrado lo único que de verdad le importaba. Su búsqueda había terminado. Su vida, por fin, comenzaba.